Bendiciones. Nos unimos al coro angelical que le dice a nuestro Señor, vamos a cantar con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Tu reino se rinde, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te invitamos a que adores con nosotros, que te pongas en pie, levantes tus manos y le digas al Señor que vamos a cantar, a adorarle y a exaltar su nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Qué tal si en esta hora, después de haber adorado a nuestro Dios y decirle, Señor, vamos a cantarte, vamos a adorarte, qué tal si le decimos, Señor, yo quiero que hagas de mí como un Josué? En Josué 1 dice, murió Moisés y el Señor le dijo a Josué, a ti te entrego todo lo que era de Moisés, y así lo que le prometí a él te lo entrego a ti.
para que tú entres este pueblo a la tierra prometida. Hoy quiero que seas tú cambiando tu vida, joven, jovencita que estás en tu casa. Toma la decisión por Jesús. Sé transformador de este tiempo como lo hizo Josué. Por ti, muchas generaciones pueden ser salvas. ¿Qué tal si le dices: Señor, a ti me rindo y quiero adorarte, Señor? ¿Qué tal si le dices: Señor, te adoro, te exalto y te alabo en esta hora? Ante ti postrado estoy, aquí te rindo mi ser, te rindo mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios, a ti me rindo. Señor, yo quiero que tú me lleves a ese lugar en tu presencia, que me llenes de ti, Señor. Canta conmigo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame, Dios, háblame, Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Queremos conocer tu presencia, Señor. Llévanos al secreto, Señor. Llévanos, Señor, a ese lugar santísimo, donde podamos ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Donde toquen las juventudes, podamos adorar y exaltar tu nombre. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, con tu gran poder, en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti
ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, gastando una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Cuando yo estaba perdido. Muy buenas noches, les saludamos nuevamente en este tiempo tan especial. Damos la bienvenida a todos los jóvenes, a las familias y a toda persona que nos está viendo por medio de esta transmisión. Y quiero compartirles en este tiempo especial una palabra de parte del Señor que la podemos encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. He titulado a esta palabra: joven, sé un ejemplo a seguir. Y es que lo primero que encontramos en este pasaje es que Timoteo era un joven que servía en su generación. Era un joven muy especial y Pablo, el apóstol Pablo, le hace una serie de recomendaciones a Timoteo para que aplicara a su diario vivir, en su relación con la iglesia, con la sociedad. Y es aquí donde usted y yo, pueblo de Dios, jóvenes que nos está viendo, familias, es aquí donde ustedes y yo necesitamos ser ejemplo. Y son 6 aspectos de los cuales yo les quiero hablar en esta noche. Y el primer aspecto es que nosotros necesitamos ser ejemplo en palabra. Dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo miro esta palabra, este versículo en Efesios 4:29, hay una palabra específica que Dios nombra acá y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Qué interesante. Y buscando la definición acerca de lo que es algo corrompido, encontré las siguientes definiciones: algo que se pudre, algo que arruina o arruinado, algo que estropea y también que destruye. Y una definición más que me llamaba la atención: oler mal. Así que Dios quiere que usted y yo aprendamos a hablar. Cuando Dios dice que ninguna palabra corrompida, no se está refiriendo solamente a palabras vulgares, palabras de doble sentido, palabras groseras, sino que Dios está diciendo palabras que quizás en algún momento de nuestras vidas hablamos y que no las hablamos correctamente. ¿Saben algo? Una palabra puede destruir momentos tan especiales. Una palabra mal dicha genera malos entendidos. Una palabra hiriente en algún momento determinado genera riñas, genera peleas, genera conflictos en medio de las personas. Y es allí donde Dios nos quiere llevar a que podamos aprender a hablar de una manera correcta. Y acá dice: la necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que usted y yo necesitamos hablar para edificar a otros, para bendecir a otros. Yo te pregunto en esta noche: ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú cuando estás en medio de una dificultad? Cuando estás en medio de una situación difícil, de una situación de pruebas.
¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Hablas en maldición o hablas en bendición? Y es allí donde Dios nos quiere llevar. ¿Saben algo? Hace algún tiempo mi esposo y yo compramos un mueble para nuestra casa. Resulta que nos llevaron aquel mueble y la persona que estaba ayudando a subir el mueble, pues vivimos en una casa de 2 plantas, de un segundo piso, en un segundo piso, y resulta que esa persona en casa empezó a decir malas palabras, decir palabras groseras. Y ¿saben algo? Mi esposo le dijo, con mucho respeto, le dijo: yo le pido el favor que en mi casa no hable de esa manera, porque en mi casa no se dicen ese tipo de palabras. ¿Saben algo? Ese hombre se quedó totalmente en silencio, porque mi esposo y yo estábamos en lo que era justo. En nuestra casa no se escuchan malas palabras. En nuestra casa procuramos por hablar siempre palabras de bendición, palabras de edificación. No solamente porque también es un lugar donde es Dios quien habita, sino porque también es nuestra parte de edificarnos mutuamente y de educar a nuestro hijo, a nuestro bebé. Así que nuestras palabras siempre deben ser palabras de bendición. Nuestras palabras sean para glorificar a Dios. Nuestras palabras sean para exaltar a Dios. No importa el momento en que usted esté en este momento, si hay una dificultad, alabe al Señor. Y por eso Dios mandaba, y Pablo le decía a Timoteo que fuera ejemplo en palabra. No hay cosa más molesta y más incómoda que usted esté en un círculo de personas y llegue alguien y empiece a hablar mal, empiece a criticar, a murmurar contra un gobernante, contra el alcalde, contra el presidente. Es algo incómodo porque es algo que no edifica, que no es para la sana edificación. Así, joven, que yo te invito a que podamos hablar palabra de bendición. Te invito, joven, para que tú, en medio de tu generación, en medio de tu casa, en medio de tu trabajo, en medio de tu colegio, de tu universidad, de tus círculos de amigos, des ejemplo en palabra. Porque sabes algo, de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que usted y yo tengamos en nuestro corazón, eso es lo que reflejará nuestras palabras. Así que aprendamos a hablar y a ser ejemplo en palabra. Lo segundo que necesitamos ser ejemplo es en la parte de nuestra conducta. Dice en Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Buscando la definición de conducta, encontré lo siguiente: que la conducta tiende a ser una acción que está influenciada por elementos externos. También encontré que conducta es guiar, dirigir y comandar. Pregunta: ¿quién está influenciando en tu conducta? ¿Eres un joven? ¿Eres una mujer? ¿Eres un hombre que das ejemplo en tu conducta? ¿Eres una persona que cuando te miran en la calle, cuando te ven en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, dicen, esa persona es de una conducta intachable? Necesitamos ser personas que verdaderamente tengamos una conducta que sea admirable por las personas que nos rodean. Y nuevamente les hablo a los jóvenes y le invito a los jóvenes que puedan ser ejemplo en conducta, porque Dios quiere que seamos sencillos hijos de Él. Porque acá en este versículo, sin tacha en medio de una generación mala y perversa. Y esto nos habla mucho para cada uno de nosotros en el ejemplo, en el testimonio que llevamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar.
A veces es triste escuchar de personas que dicen, es que allí en la iglesia se comporta de una manera tan especial, pero aquí en la casa es completamente diferente. Allá en la iglesia ayuda en una cosa y en la otra, pero en casa no quiere ni siquiera tender la cama. En casa ni siquiera quiere lavar la loza en el que desayunó. Es muy triste, pero es tan especial cuando uno escucha, uy, este joven, esta persona sigue siendo la misma en casa, estando en la iglesia colabora. Uy, en la casa es supremamente juicioso, en el trabajo es un ejemplo a seguir en conducta, en casa también. Necesitamos aprender a vivir una vida en conducta, que podamos glorificar a Dios, porque acá Dios nos dice que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Nosotros no somos oscuridad, nosotros no somos tinieblas, nosotros debemos ser luz en medio de la oscuridad. Así que te invito a que podamos dar ejemplo en nuestra conducta. Y algo muy importante, si Cristo influencia verdaderamente en tu corazón, en tu vida, en tu conducta, te parecerás a Él. Así que el mundo va en contra de todo lo que es Dios. Pero el que ama a Dios siempre irá a favor de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Vivamos conforme a lo que Dios ha establecido, ser luminares en medio de nuestra tierra, ser luminares en medio del lugar donde yo esté, ser luminar. Tercer aspecto, el amor. En Efesios 5, 1, 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando uno pregunta acerca de definiciones sobre el amor, lo primero que escuchamos es que dice que el amor es el sentimiento más hermoso, que el amor es una emoción, que el amor es, bueno, dicen un poco, ¿no?, de cosas. Pero saben, yo quiero decirles esta definición de amor. El amor verdadero se manifiesta por medio de los actos que honran, bendicen, que edifican y valoran las personas. ¿Sabes? El amor no es un sentimiento. El amor no está sujeto a las emociones. Porque si el amor estuviera sujeto a las emociones, un día amaremos y otro día ya no lo hacemos. ¿Cuántas cosas escuchamos en nuestro entorno que hablan, se nos acabó el amor, por eso nos divorciamos, por eso nos separamos, por eso ya no volvimos a hablar, porque se nos acabó el amor? Eso no es cierto, porque ¿sabes algo? Si Cristo es nuestro mayor ejemplo de amor, Cristo es el mayor ejemplo para cada uno de nosotros de lo que es verdaderamente amar. Si el amor fuera un sentimiento o una emoción, ¿sabes algo? Cristo nunca hubiera ido a la cruz del Calvario por ti y por mí. Cristo nunca se hubiera colgado en aquella cruz para darnos vida, porque Cristo verdaderamente lo que hizo fue un acto que se reflejó allí en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos y con los clavos en sus manos y en sus pies. Allí se refleja el verdadero amor, no en una emoción, no en un sentimiento, sino en un acto verdadero de manifestar en su propia carne lo que era el verdadero amor. Así que usted y yo,
Cuando amamos verdaderamente, contribuimos para que el otro sea edificado, para que la otra persona crezca, para que la otra persona sea bendecida por mis actos. El amor hay que cultivarlo a una mayor escala. Y eso es el ejemplo que Cristo nos dejó. Amar como Él nos ha amado. Te pregunto, ¿amas a tus enemigos? O dice la palabra, ¿qué mérito tienes si amas a los que te aman? ¿Qué mérito hay en ello? El amor verdadero se refleja que aunque a ti te han tratado mal, que aunque a ti te han dicho cosas que te han herido en lo profundo de tu alma y de tu corazón, tú ames a esa persona, tú la bendigas, tú declares sobre ella bendición, tú declares sobre ella prosperidad. ¿Lo haces? ¿O tu amor está condicionado a que solamente te traten bien a ti? ¿Saben? Dios no condicionó su amor, sino que dice que de tal manera Él amó al mundo. Y por eso Pablo exhorta a Timoteo a que fuera ejemplo en amor, porque él estaba en medio de una ciudad difícil, de una ciudad donde se estaba cultivando el evangelio, donde era señalado, donde quizás se burlaban de él, quizás lo menospreciaban porque era un joven. Pero sabes, Pablo le decía, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en amor. Y así tú y yo debemos vivir en medio de nuestros tiempos, ser ejemplos en amor a cada persona, porque por medio de ello es que ganamos a muchos para Cristo, por medio del verdadero amor. Usted y yo estamos aquí, usted y yo escuchamos esta palabra porque alguien nos amó a nosotros, porque alguien sintió dolor por nosotros al vernos en medio del pecado, al vernos lejos de Dios, al vernos lejos de Cristo. Y oró por nosotros y nos compartió el evangelio. Esa es una persona que verdaderamente ama, queriendo que esa persona se acerque a Dios. Así que amemos, aprendamos a amar como Dios nos ha amado. Y este versículo, imitadores de Dios como hijos amados, necesitamos imitar al Señor. El cuarto aspecto en el cual usted y yo necesitamos ser ejemplo y que exhortamos a los jóvenes a que lo sean en espíritu. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ser ejemplo en espíritu es aquel joven, aquella mujer, aquel hombre, aquel niño, anciano que tiene una estrecha relación con Dios, que busca cada día cultivar su vida espiritual en una relación especial con el Espíritu Santo, aquel que vive para hacer la voluntad del Padre. Una persona espiritual es aquella que piensa en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, no en las cosas del mundo, no en las cosas de afuera, sino que su pensamiento y su corazón está en agradar a Dios. Dice la palabra que por los frutos los conoceremos. Pregunta, ¿tenemos fruto? ¿Llevamos fruto en el Señor? ¿Consideras que estás creciendo espiritualmente? Y este ha sido un tiempo donde debemos estar en casa, muchos deben estar en casa. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás invirtiendo en tu tiempo más en el internet? ¿Estás invirtiendo más tu tiempo en ver los programas de televisión, en ver a Netflix, en ver las series? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás creciendo más espiritualmente? ¿Eres un ejemplo en casa, en esta parte del espíritu, en crecer en el espíritu?
en buscar a Dios? ¿Has leído algún libro de la Biblia durante este tiempo? Es algo para que reflexionemos y podamos crecer, porque necesitamos ser ejemplo. Necesitamos que todos, como hombres y mujeres que creemos a Dios, y si tú allí me ves por primera vez desde tu casa, necesitamos crecer en el Espíritu y vivir para Dios. Aquella persona que vive en el Espíritu es una persona que tiene visión de reino, piensa en las cosas del reino, piensa en lo que a Dios le agrada y lo que quiere hacer. Bueno, el quinto aspecto que les quiero compartir en esta noche, en el cual ustedes y yo necesitamos ser ejemplo, es la fe. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermosa esta palabra, que nuestra fe es nuestra victoria. Nuestra fe puesta en Dios es la convicción de nuestra victoria en medio de toda situación, en medio de cada circunstancia de nuestra vida. Y ¿sabes algo? Tener fe es creer en Dios. Tener fe es creerle a Dios. Tener fe es tener la firme convicción que lo que Dios a mí me ha prometido, Él lo hará y Él lo cumplirá. Tener fe es algo extremadamente profundo del corazón, que nada me va a mover de lo que yo creo y a quien he creído en medio de toda situación que se me presente en la vida. Saben, estos tiempos son tiempos para que cada día nos fortalezcamos más en Dios y en lo que hemos creído por medio de la palabra. Este es un tiempo para no divagar en nuestros pensamientos. Es para tener una firmeza plena, hacer ejemplo en medio de esta tierra, en medio de la sociedad. Personas que andan para arriba, para abajo, que van de un lado para el otro, porque están angustiadas, porque están nerviosas, porque no saben qué hacer en medio de todo lo que estamos viendo en el mundo. Así que yo te invito para que podamos ser ejemplo de fe y que nuestra fe sea una fe tan sólida en Dios, que nuestra fe sea una fe tan especial en Dios, que esa fe se transmita a otros para traer bendición. Como iglesia, como hijos de Dios, jóvenes, familias, ustedes están llamadas a ser columnas en medio de toda nuestra generación, en medio de nuestra sociedad. Tener fe que Dios nos sacará victoriosos en medio de toda esta situación. Y ¿saben algo? Nuestra fe debe ser una fe que trascienda en el tiempo y en el espacio. Y Dios nos muestra un gran ejemplo de fe, y esa fe fue la de Abel. Abel fue un hombre que ofreció lo mejor a Dios. Dice en Génesis que Abel ofreció la mejor ofrenda al Señor porque tenía fe y porque creía que con su ofrenda estaba agradando a Dios y que tenía que ser excelente para él. Y dice la palabra que aunque Abel murió, falleció, aún su misma fe sigue dando testimonio en nuestros tiempos, que la fe de Abel fue una fe preciosa, que fue una fe que se mantuvo siempre firme en Dios. Noé fue un hombre de fe. Creyó a Dios, creyó a las recomendaciones de Dios, creyó a las promesas de Dios, a lo que Dios le había advertido. Noé creyó a él. Y a pesar que las personas en ese tiempo se burlaron de Noé cuando estaba construyendo el arca, ¿sabes algo? Dios al final
le dio la mejor recompensa. Dios le dio grandes promesas y las cumplió con él y con toda su familia. Así que la fe es un don, es una virtud de parte de Dios para agradarle a Él y para alcanzar las promesas y las victorias que nos ha prometido. A mí me parece hermoso cuando dice que nuestra victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe puestas en el Hijo de Dios. Y el sexto punto, el sexto aspecto de lo que un joven o cualquier hombre de Dios debe ser ejemplo es en la pureza. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3: y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. La pureza espiritual, la pureza física, la pureza en pensamientos, en todos mis sentidos, ojos, boca, oídos. ¿Qué estoy viendo? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Qué estoy escuchando? ¿Aún qué estoy hablando? ¿Mis palabras son palabras de pureza? ¿Lo que ven mis ojos son cosas adecuadas? ¿Lo que escuchan mis oídos son cosas que agradan al Señor? Y necesitamos ser puros, porque Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos porque yo soy santo. Estamos en unos tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales en cualquier momento el Señor puede decir: todo se termina, y Dios nos llamará a su presencia, y necesitamos estar ataviados como una novia pura, sin mancha, delante de Él. Así que les invito a que guarden sus vidas, guarden sus corazones, que se preparen cada día para el encuentro con el Señor, que cuiden sus corazones de cualquier cosa, sus cuerpos, todo aquello que quiera venir a amenazar su pureza, amenazar su salvación en Cristo. Deseche cualquier cosa y vivan para el Señor. Para finalizar, hay un ejemplo muy lindo y especial en la Biblia, y es la vida de Daniel. Daniel cumplió con cada uno de estos aspectos que nos habla en esta noche el Señor. Daniel fue un joven que se mantuvo con una conducta intachable, fue puro, amoroso, fue un hombre de fe, y pese a que fue lanzado al foso de los leones, siempre su fe permaneció en Dios. Vivió para Dios en medio de un pueblo, de una ciudad desconocida, de una ciudad pagana que no adoraban al Señor, que no vivían para Dios, pero Daniel siempre se mantuvo firme, y asimismo Timoteo. Así que les invito a que podamos permanecer en el Señor y que podamos ser ejemplo en todos estos aspectos, en palabra, en conducta, en amor, en pureza, en la fe. Yo les invito a que en esta noche podamos orar y le demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias te damos una vez más porque tú nos has permitido escuchar tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es genuina, tu palabra es la que transforma nuestras vidas, la que transforma nuestros corazones. Yo hoy, Señor, bendigo a todo joven, bendigo a toda persona, toda familia, todo niño, anciano que nos esté viendo por medio de esta transmisión, y que podamos ser esos luminares en medio de las tinieblas. Gracias, amado Rey. Amén. Les bendigo en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una próxima. Chao.